El Señor Jesús puede ver su corazón y mi corazón. Puede ver si le tememos a Él o no le tememos. Puede ver si creemos o no creemos. Él no se deja llevar por lo que tú físicamente, como un religioso, quieres tú taparlo a Él y meterte detrás de la religión y hallar un consuelo en eso. Por eso aquí les dice a ellos de qué manera trabajan. ¿Sí? Les dice ahí, pues tú aborreces la corrección. ¿La corrección de quién? De Él, de Dios. Ellos no, si ellos se sometieran, no hicieran lo que hacen, ni dijeran lo que dicen, ni celebraran, ni anduvieran como andan. No tienen corrección de Dios. Por eso Dios les dice, ustedes aborrecen la corrección. Dice, y echas a tu espalda mis palabras, o sea que no les importa. Sigue diciendo. Y luego el parecer de ellos es muy feo. Si veías al ladrón, tú corrías con él. En otras palabras, eres un ladrón también. Sí, imagínate. Dice, y con los adúlteros será tu parte. O sea, que hacían de todo. Celebran, se meten, nacen, transgresores, pisotean, todo. Ah, bueno, ahí está. Dice el 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. O sea, todos unos farsantes, unos mentirosos, vestidos de santurrones, pero con nada que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce sus frutos. Dios conoce sus obras. Dice el 20, tomabas asiento y hablabas contra los hermanos, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. O sea que se bien religiosos, arrepiéntete, anda, pero no entienden ni ellos tampoco. Están sin Jesús en sus vidas. Aleluya. Dice entonces, y estas cosas hiciste y yo he callado. Y luego dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, dice el Señor. Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Por eso es que cuando lleguen a la presencia del Señor, se van a dar cuenta ellos que toda esa religión que vivieron durante años y por tradiciones y por generaciones, los está esperando Dios. Aunque mucha gente diga, oh, Dios no es un Dios que trae una libreta y está guardando todo lo que tú haces. Él ya perdonó y Él ya... Bueno, no es lo que yo estoy leyendo aquí. Esto es para todos aquellos que piensan que están engañando a Dios. Por eso dice, pensaste que yo era como tú, asolapador, ¿no? Él dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿En qué momento y a qué horas? No sé, pero de que va a pasar, va a pasar. Dice, entender ahora esto los que se olvidan de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios de gracia. Ese es el Dios de lo que usted quiera verlo. Está diciendo Él, entender ahora los que olvidáis de Dios, los que se olvidan de Dios. Dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sale de ti, de tu corazón, la adoración. No la música, la alabanza de tus labios que viene del corazón para Dios. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Sale a hacerle mal a los demás? ¿Sale tener envidia con los demás? ¿Sale que te dé Dios más cosas y tú no haces nada? ¿O tú tienes un agradecimiento y una forma de agradarle a Dios y decirle que viene una alabanza de tu corazón para Dios? Por eso está muy claro, el que sacrifica alabanza me honra. ¿Qué es lo que hablas tú cuando oras? ¿Qué es lo que dices? ¿Por quién pides? ¿Qué es lo que haces o qué haces? Solamente tú sabes. Dice, y el que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios. Todo tiene que ver con Dios y tu forma de ser, tu perspectiva y lo que tú ves para con Dios. No lo que hacen todos aquellos, lo que tú haces para con este Dios de verdad. Ahí va a empezar la bendición para ti o la maldición, depende de dónde te muevas. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a ver, aleluya, este salmo, vamos a movernos hasta Santiago otra vez. Y vamos a ver este pasaje, que es un pasaje, oigan bien, donde mucha gente, mucho predicador, no lo quiere aceptar. Y tiene una gran verdad, tiene un gran misterio bien hermoso, porque nos une con nuestro padre que fue Abraham, ¿sí? Oigan bien aquí. Este es un pasaje retórico donde se reta a las personas a ver si creen
lo que han creído basado en lo que es la palabra o lo que ellos piensan. Busquen conmigo Santiago 2:14 y vamos a hablar un poquito acerca de lo que muchos, y lo digo otra vez, que están sin Jesús o ya piensan que están en el Señor y ellos quieren maniobrar el evangelio a manera de ellos porque más les conviene así. No porque sea la verdad, sino porque más les conviene a ellos pensar de esa manera, como se ha dicho durante muchos años. Y es acerca de la fe con las obras. Mucha gente dice, bueno, yo ya soy salvo, y viven como los más impíos del mundo, ¿sí? Ellos ven de lo que sea en la tele, ellos ven películas de estas que ya saben cuáles, ellos avientan maldiciones, ellos se meten, ellos toman, ellos fuman, ellos hasta droga hacen y dicen, yo soy salvo. Ah, bueno, ¿y tus obras? No sé, pero yo soy salvo. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovecharía si alguno dice que tiene fe? ¿Cuántos han oído dentro del cristianismo, del evangelio, de los evangélicos o los otros religiosos, que igual dicen, yo tengo fe? Bueno, aquí está. Y aquí dice, ¿qué dice? ¿De qué sirve si alguno tiene fe y no tiene obras? Se pregunta. Luego otra pregunta muy retórica. ¿Podría o podrá la fe salvarle? Y alguien va a decir, bueno, eso es de Dios, dicen, o sea, que no se quieren meter en eso. Solamente Dios sabe quién se pierde y quién se va. O solamente Dios al final, Él sabe. No, aquí estamos nosotros, los que somos llamados como cuerpo de la iglesia, si la pura fe es la que nos va a salvar. Piensen conmigo. Alguien va a decir, bueno, ahí en los bandidos estaban con el Señor y uno de ellos fue salvo y no hizo nada. Bueno, ese fue uno, contra todo el mundo que estamos ya en el Señor. ¿Usted qué cree? Bueno, vamos a ver un ejemplo muy tremendo. Dice el apóstol Santiago, se pregunta y le pregunta a la iglesia, y yo les pregunto a ustedes, ¿podrá la fe salvarles o salvarme a mí nomás? ¿La pura fe? ¿Sin obras? Vamos a ver. Les digo por qué, porque es bien importante esto que vamos a ver. Amén. Vayan conmigo al libro de Lucas. Ahorita van a ver algo que los va a dejar pensativos. Vamos a ver el libro de Lucas 6:46, los evangelios. Lucas 6:46. Es bien importante el sometimiento, es bien importante el permanecer en el Señor de todos los aspectos, de todas las maneras. Dije 6:46. Miren, es que la gente hoy en día está siguiendo evangelios diferentes, doctrinas de demonios. Ahorita vamos a ver algo y lo vamos a relacionar con el mismo Abraham, o Abraham, como sea. Fíjense cómo dice Lucas 6:46. Fíjense el ejemplo que el mismo Jesús, que tiene verdad y es amante de la verdad, va a declarar aquí. Sí, porque es que hay que conocer quién es Jesús, no nomás hablar y gritar detrás de un púlpito sin ningún sentido. Vean bien. Pregunta Santiago allá que si la pura fe nos va a salvar. Bueno, dice en el 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La primera pregunta para el cristiano hipócrita, flojo, tibio, que no le importa el evangelio del Señor Jesús. El Señor le va a decir, ¿por qué me llamas a mí Señor, Señor? Bueno, ¿qué le dice? Y no haces lo que yo digo. Si Dios, escúchame bien esto, no es tu Señor, perdón, si Dios es tu Señor, tienes que hacer lo que Él te dice. Porque entonces, ¿tú de qué sirve que le llames Señor y no lo obedeces? Entonces no es Señor sobre ti. Tú haces lo que tú quieres. Y eso suena como desobediencia y rebeldía. Te voy a decir por qué. Vamos a verlo aquí. No lo que yo pienso, lo que dice el Señor. Leemos otra vez. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Tiene una coma y dice, y no hacéis lo que yo digo. Ya estamos viendo ahí que la gente sí se arrima al Señor, pero no le obedece. Oigan bien el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el que viene a él y oye su palabra y la hace. Hay una gran promesa y bendición.
de que todo va a estar en la roca que es Jesús. Pero ¿qué dice el 49? Mas el que oyó y no hizo, ahí está. Ahí está el gran problema para muchos cristianos de hoy en día, que ellos nomás quieren ser bendecidos y no mueven ningún dedo para beneficio del cuerpo del Señor Jesucristo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso ese cristiano muerto, apagado, frío, tibio, él lo representa al Señor. Lo ve la gente y dice, tú eres un cristiano, tengo más bienes yo, tengo más bendecido yo que tú. Porque tú estás despedazado, porque es que es un creyente flojo, un creyente tibio, que no le importa lo que dice Jesús. Estamos viendo las dos caras. Por eso hay que tener cuidado. Y yo no que me haga muy religioso ni muy acá, sino que es lo que está puesto. Por eso dice, ¿podrá pues la fe salvarnos? Es que es necesario que todos los que creemos nos acerquemos a oír qué es lo que dice Él. No nada más decir, bueno, yo ya lo acepté cuando tenía 10 años. Y viven en el mundo, y lo repito, andan oyendo música del mundo, cantando, tomando, bebiendo, drogando, teniendo relaciones fuera del matrimonio, haciendo de todo ellos, pero ellos son cristianos. ¿Sí? Porque salvo una vez es salvo para siempre. Pero eso es parte de estar todavía sin Jesús en sus vidas. Miren, vamos de regreso, ahorita se va a poner mejor aquí. Vamos de regreso, aleluya, al libro de Santiago, ¿sí? Les quiero mostrar lo que sigue diciendo. Decía él, el apóstol, ¿podrá la fe salvarle? Bueno, ya vimos que tenemos que escuchar, si nos arrimamos a escuchar la voz del Señor y obedecer. Fíjense cómo sigue diciendo. Y si un hermano, aquí va a poner un ejemplo de un tipo de obra que tiene que hacer alguien para con alguien más, ayudarle y darle la necesidad. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, o sea que ellos ocupen tu ayuda, de la que sea, ¿qué vas a hacer? Y alguno de vosotros le dice, ir en paz, o como muchos dicen, que Dios te bendiga, y se dan la vuelta y se van, y no ofrecen nada a favor de nadie. Bueno, aquí está ya. Ir en paz, calentados y saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hiciste un trabajo a medias, nomás lo bendeciste, pero tú tenías algo y no, lo que le podías haber ayudado y no lo hiciste. Ahí están tus obras que no sirven para nada. Bueno, vamos a seguir viendo. Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces la fe de estas personas está ¿cómo? Muerta. ¿Sí? Por eso mucha gente está muerta, enferma y no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque están fuera de la voluntad. Fíjense cómo sigue diciendo. Dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y aquí viene el lado mejor. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? O sea que el que trabaja en la obediencia del Señor hace las dos cosas en uno. Hace las obras y vive en la fe del Señor. Porque el que te mueve a hacer esas obras es Dios. Tú no puedes vivir en fe y como un impío y como un bandido y como un ratero y como un loco, todo lo que sea, como los que no tienen espíritu. Tú no puedes hacer eso. Eso no es de Dios. Si tú tienes fe, tienes que moverte a voluntad de Dios. Porque al que escuchas, ese es a Dios. Y Dios te dice, dale, espérate, ponle, quítale, ayúdale, espérate. Él te está haciendo esas obras. Te está moviendo el espíritu de Él. Por eso mucha gente no, yo tengo fe, dicen. Y declaran cosas muy reales, como esta que vamos a leer. ¿Tú crees en Dios o tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que la fe de alguien sin obras es parecida a los mismos demonios. Porque ellos también creen. Y de eso de nada te sirve a ti. El decir, yo creo que Dios es uno. Bueno, los mismos demonios saben eso y tiemblan. Pero ellos tiemblan de horror. ¿Sí? Pero hay gente que no le importa. Miren cómo dice aquí, Mas quieres saber, hombre vano. ¿Qué es un hombre vano? Un hombre que no existe, que no tiene fundamentos, que no tiene bases, principios reales en él. Es una persona falsa, mentirosa y hueca. Persona vana. Imagínate.
Oh, pero hay muchos en las iglesias, ¿sí o no? Oh, sí, yo tengo fe, hermano. Persona vana. Oye bien lo que le va a decir aquí, ¿eh? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Está muerta. Sin obras es muerta, dice así. La fe sin obras es muerta. Dice el 21, y aquí es donde quiero que pongan atención. Fíjense a quién va a citar Santiago. No va a citar a nadie que no sea alguien tan grande como el mismo Abraham o Abraham. Oigan bien. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Y luego dice, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y alguien va a decir, bueno, él no tuvo otra. Él tenía que hacerlo, dicen muchos. Es que él llevó al hijo y es que... No, es que hay que ver lo que este hombre, Dios hace con él por medio de esa obra. Sí, porque en esa obra que él hace, le cuenta como justificación. Miren, por eso a mí me da mucho pesar con estos hombres que se brincan estos versos de acuerdo a sus doctrinas y no los quieren ver. Pero si estamos hablando de un hombre tan importante como Abraham, que en él iba a haber montones de familias, montones de generaciones bendecidos, hijos de Dios, ¿ustedes creen que esas obras no importan? Claro que importan. Miren, vamos a ver, pónganle una marca ahí y vayan conmigo a Génesis 22. ¿Por qué razón este hombre le fue justificada esa tan grande obra? No era nomás que dio a su hijo y dijo, pues ay, al rato el Señor que me dé otro. No, vamos a ver, porque es que un verdadero hombre de Dios hace semejante a los demás hombres de Dios, porque Dios es el mismo. Tú no puedes tener en menos a Dios o en más, sino el mismo Espíritu te hace sentir estas cosas. No sé si me están entendiendo. Génesis 22:15. Miren, vamos a leer Génesis 22:12. Ahí. Cuando él dice y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Dice, porque yo conozco que temes a Dios como número uno. Por eso esas obras con fe tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Estas personas son temerosas de Dios. Y ahí es donde está la sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Por eso este hombre Abraham, nuestro Padre, porque así lo cataloga la Biblia y el Señor Jesucristo, lo pone como nuestro Padre. Y mucha gente dice, no, es que eso fue diferente, dicen ellos ahí. Oh, qué bárbaros. Fíjate cómo dice, aleluya, en el 15, Génesis 22:15, lean ahí conmigo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Vean esto, qué importante es. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Fíjate bien lo que sigue diciendo. De cierto te bendeciré. Ahí viene ya la bendición ya. Y no nomás eso, dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hoy nomás. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí está la razón por qué las obras son bien importantes. Por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Y es que la gente dice, no, yo ya soy salvo y camino por donde quiera, Dios me protege, Dios, y están en desobediencia. Pero cuál importante es ver que un hombre como Abraham, no solamente que haya puesto a su hijo, sino una tuvo miedo de un Dios que muchos de nosotros no, pero sabemos que es real. Y cuando sabemos que hay un Dios tan fuerte que es fuego consumidor, tú te detienes y tú no haces lo que hacen los demás. Amén. Sí, porque buscas santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso este hombre le dice, es que supe y sabía que temes a Dios, le dijo el mismo Jehová. Esa fue una. Dos, le dice, bueno, es que no te rehusaste a darme tu hijo único. Todo lo que él tenía se lo ofreció a Dios. Cosa que mucha gente no hace. Mucha gente aparte de lo que sobra da, o lo cochino, lo feo, lo usado, lo que no quiere, va y lo da. Y alguien que ama a Dios se entrega totalmente al Señor. ¿Estamos entendiendo? Okay. Por eso le dio al hijo, a su único hijo. Bueno, esas es dos. Y en la tercera que dice, por cuanto obedeciste a mi voz.
Eso es muy importante, las obras, ¿sí o no? Amén. Y mucha gente dice, no haga nada. Dios ya lo pagó todo en la cruz del Calvario, dicen todos esos que están convirtiendo el Evangelio en otra cosa. ¿Estamos entendiendo ahora sí? Amén. Qué tremendo es la palabra del Señor, gloria a su santo nombre. Yo cuando vi esto nomás, se estremece uno cuando oye estas verdades. Pero ¿saben qué? Ya casi vamos a terminar, gloria sea al Señor. Vamos a leer, está muy claro eso de Abraham, ¿no? Amén. Aleluya, qué bueno que lo reciba. Vamos a ver Efesios 1:3 y nos vamos a dar cuenta, oigan bien, iglesia del Señor, qué es el vivir en Jesús, qué es recibir bendición, qué es caminar en santidad, qué es ser una persona que estás ya tú puesto en los lugares celestiales junto con Él. Si no te estoy diciendo tu religión, no te estoy diciendo lo que tú dices, lo que está escrito para Dios, para contigo y para conmigo. Lean conmigo Efesios 1:3. Dice así. Sí, porque hay que saber también, los que ya estamos en el Señor, qué nos ofrece el estar en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios, oigan bien esta declaración de Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora va a decir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oigan bien qué paquete el que estamos recibiendo. Por eso, que si nosotros recibimos esto, por ley divina hay que hacer obras, hay que tener obras, porque hemos recibido todo esto. Según nos escogió en Él, oigan bien, ¿quién te escogió a ti y a mí? Él mismo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Tú crees que alguien que ande en fe y no tiene obras va a estar manchado o desmanchado? ¿Cómo va a andar ahí? No, pues si se mete a hacer de todo, está en manchas, está en pecados, no tiene ropas blancas. Entendamos, por favor, no tratemos de hacer un evangelio al tipo mundo, al tipo perdido, no, sino veamos la pureza, la limpieza y por donde Dios nos quiere llevar. Hoy nomás, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. O sea que estamos obligados a cuidarnos. Amén. Dice en amor, oigan bien, habitándonos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su nombre, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Oigan bien, aquí ya viene eso, sí se aplica, pero ya nosotros hemos sido cambiados, transformados en todo lo que Él nos ha hecho hacer y nos movemos en eso. Por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por eso el que es inteligente y sabio teme a Dios. No anda celebrando, no anda de terco, no anda de insensato, de impío, no, sino que anda en sabiduría de Dios. Por eso vemos los frutos de los verdaderos creyentes y de los que nomás están jugando. ¿Se fijan? Y eso es para todos. Líderes, pastores, gente sentada, todos. Aleluya. Miren, dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por eso hay que saber qué dice Dios. Él mismo te va a hablar, Él mismo te va a enseñar, Él mismo te va a guiar, dándonos ¿qué? El misterio de su voluntad. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que los propósitos de Dios están en todas las personas, nomás que la gente dice, no, yo no hago nada, yo ya soy salvo. No enseñan, no hablan, no sirven de luz para nadie ni de sal. Al contrario, piedras de tropiezo, porque no escuchan ni temen, como lo hizo Abraham. ¿Estamos entendiendo? Amén. Dice el 12, a fin de que seamos, oigan bien aquí, cómo se va uniendo todo para la honra y la gloria del Señor. Dice en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Cómo van a ser estos desobedientes, estos rebeldes, para la gloria de su honra cuando ni lo obedecen? Está muy claro, ¿no? Dice el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oigan bien, otra vez a lo mismo, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él. ¿Sí? ¿Cómo van a creer en Él y lo van a desobedecer? Eso no coincide. ¿Sí? Esa es desobediencia.
Por eso sigue diciendo, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces sí eres sellado y eres salvo. Mucha gente, por eso habla de la predestinación. No te está diciendo que ya, te está predestinando. Eres predestinado a salvarte. No eres salvo todavía en un 100%, porque oyes, falta todavía. Dice que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención, aquí está. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que hasta que seamos redimidos, cambiados en otros cuerpos, se consume lo que debiéramos de hacer. Pero mientras somos predestinados. Y ya vamos a acabar aquí. Ayúdenme a leer nada más este último y aquí vamos a cerrar. Aleluya, gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a leer que es tan importante para poder ya cerrar y que haya sido de bendición esta predicación y esta enseñanza, porque ya los tiempos estamos viéndolos, están muy horribles, muy feos, amén. Amén. Y es necesario que todos vengamos a este conocimiento. Por eso la Biblia habla de palabra fiel y digna de ser escuchada por todos, de ser recibida, porque no hay otro más que Jesús. ¿Sí? Leamos Efesios 2:1. Dice ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Si ese era el estado de ustedes y el mío. ¿Estamos entendiendo o no? Amén. Pero oigan lo que pasa enseguida, o lo que va a mostrar que éramos antes. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué hacíamos en otro tiempo sin Cristo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso ha quedado atrás. Esa es la vida vieja. Todo es de hecho nuevo en Cristo Jesús. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Si el que ha vuelto a nacer recibe esto, y dice, ese soy yo. Yo dejé todo lo que era como por Jesús, por su amor, todo lo tengo por basura, como dijo Pablo. Por eso queda atrás. Tienes que entender que ya has vuelto a nacer, si es que lo hiciste. Si no, arrepiéntete hoy en esta tarde. Pero dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Escuchen bien. Hoy nomás qué feo es eso. Haciendo la voluntad de la carne, como número 1, y de los pensamientos, 2, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso la Biblia dice que el Señor está airado con los impíos todos los días. ¿Cómo pueden tener bendición estas personas? ¿Cómo pueden estar ellos de tercos? Es muy triste. Por eso, sigamos leyendo aquí. Dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oí bien nomás. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y tiene entre paréntesis y dice, por gracia sois salvos. ¿Sí? Sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, escuchen el proceso, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, ¿quién es el autor y consumador de nuestra fe? Es Jesús. Jesús es el don de Dios. Sí, por Él esa es la gracia. La gente piensa que la gracia es como una nube en el aire, algo interior. No, es Jesucristo. ¿Sí? Por eso Él fue dado y nosotros lo recibimos, pero es un proceso, ¿no? Con esto no quiere decir que con la fe seamos nada más nosotros ya, sino que hablando también de las obras, como decía Santiago, las obras tan fuertes por obediencia, por temor y por escuchar la voz de todo va junto. Por eso ya venimos a resumir en esto. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es don de Dios. Luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No me estoy contradiciendo.
Porque si no fuera por obras y gracia, no estuviera escrito en el Nuevo Testamento, estuviera ya en un viejo pacto que no tiene que ver nada, pero está en el libro de Santiago. Y luego escuchen bien lo que dice en el 10, no que Dios se contradiga, escuchen lo que dice en el 10 y aquí vamos a acabar. Dice, porque somos hechura suya. ¿Cómo va a vivir una hechura suya? ¿Impíamente? ¿O aborreciendo a Dios? ¿Desobedeciendo? ¿No escuchando? ¿No teniendo? No, una creación suya. Vean cómo hace: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aleluya. ¿Estamos viendo? Ahora, ¿cómo vienen estas buenas obras? Dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano. Eso es a lo que me refería, para que anduviésemos en ellas. El mismo Dios, las obras Él las prepara para que tú andes por ellas. Por eso es importante que estas dos cosas vayan juntas, pero es importante sobre todo estar en el Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.